Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar este pequeño encuentro, que es un encuentro para hablar de muchas cosas. Es un encuentro en el contexto del 8 de marzo y es un encuentro en el que queremos hablar sobre todo las mujeres, hablar de qué expectativas queremos y tenemos, de qué queremos para este país y cómo queremos participar y construir la sociedad y el futuro de España. Quiero agradecer algunas presencias, sobre todo la de Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del PSOE, que hoy quería acompañarnos especialmente para escucharnos, para conocer qué es lo que tenemos que decir todas nosotras. Hemos convocado a este encuentro a mujeres de diferentes organizaciones, sobre todo, y queremos situar el debate de hoy en el contexto de nuestra conferencia política, que este mes está hablando de crecimiento económico y de empleo. Y queremos sobre todo decir que las mujeres queremos estar en el núcleo y en el centro de debate sobre el modelo de crecimiento económico para el futuro de este país. Como bien sabéis, la derecha durante este tiempo está empeñada en que las mujeres volvamos a casa, está empeñada en que las mujeres salgamos de ese proceso que hemos ido construyendo de participación en la economía, en la sociedad, en la política, y nosotras, ante eso, lo que queremos es decir que no pensamos volver a casa, que lo que queremos las mujeres es estar en el núcleo del modelo de crecimiento, del modelo político y del modelo social. Aunque haya quien acuse a las que estamos en política, gracias, por cierto, a muchas mujeres como Carlota Bustelo que lucharon por la cuota y algunas más, aunque haya algunas, como os decía, que llaman indignas a las mujeres que estamos participando en política, nosotras queremos seguir teniendo herramientas para participar en todos los ámbitos de la sociedad. Y con ese objetivo hemos hecho, entre algunas compañeras, en este contexto, como os digo, un documento que lo que dice es que queremos crecer en la economía y en el empleo con las mujeres, poniendo la igualdad en el núcleo del debate sobre el modelo de crecimiento. Es nuestra aportación, además, a la reflexión de la conferencia política, insisto, en los temas de empleo. Y hemos hecho un pequeño documento que tenéis en vuestra mano y que lo que viene a decir es que en las medidas y en las propuestas sobre empleo vamos a contar y vamos a promover la participación de las mujeres, vamos a generar también un modelo de empleo que garantice la igualdad salarial, la igualdad para que las mujeres no seamos siempre las que ocupamos los puestos más precarios, no seamos siempre las más pobres del sistema económico y social, y también que queremos un modelo de crecimiento que garantice que los cuidados son repartidos entre los hombres y las mujeres y son compartidos por el Estado y por la sociedad. Y por lo tanto vamos a seguir defendiendo esas leyes que pusimos en marcha los gobiernos socialistas, como la ley de dependencia, y vamos a seguir defendiendo también una mayor protección social para la maternidad, un mayor impulso de la participación también de los hombres en esos cuidados, y vamos a seguir defendiendo, como os decía, una mayor protección social para las mujeres mayores y a todas las edades. Eso es básicamente el contenido fundamental de ese documento. Yo antes de dar la palabra a Elena Valenciano, que también nos acompaña esta mañana, voy a dar la palabra a algunas compañeras que han querido participar en este acto antes de iniciar un debate más amplio. Voy a dar la palabra a Mariluz Rodríguez, en primer lugar, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, y después también daré la palabra a otras compañeras de diferentes organizaciones. Tengo que decir además que Mariluz ha sido secretaria de Estado de Empleo y que tiene una gran experiencia en ese impulso de la participación de las mujeres en el empleo. Mariluz. Muchas gracias. Bien, buenos días, queridas amigas.
Felicidades en el día 8 de marzo. Felicidades por seguir en la batalla de la igualdad a todas y felicidades por seguir en la batalla del feminismo también a todas. Hoy es un día, es nuestro día para felicitarnos. Es, creo, por lo único que podemos felicitarnos hoy, por seguir en la batalla por la igualdad y por el feminismo, porque quiero hablar de las consecuencias de la crisis económica en clave de mujer. Yo creo que durante esta crisis económica que dura ya 5 años, se nos ha pasado por alto ver las consecuencias que estaban sufriendo las mujeres en su trabajo y en sus vidas, que son vidas también de trabajo. Y se nos ha pasado un poco por alto, no solo porque oficialmente solo hablamos de empleo cuando hablamos de trabajo remunerado, y hay millones de mujeres en nuestro país que trabajan de forma no remunerada, pero no las contamos ni las vemos en los datos oficiales. Y se nos ha pasado por alto también porque como la crisis empezó tan intensa en un sector como la construcción, que tenía mayoritariamente mano de obra masculina, las pérdidas de empleo de los hombres del sector de la construcción han sido tan intensas que apenas nos ha dejado ver lo que estaba pasando en las pérdidas de empleo, que se estaban produciendo también en el ámbito de las mujeres. Un breve relato. Desde que empezó la crisis hasta hoy hay más de 700.000 mujeres que han perdido su puesto de trabajo. Desde que empezó la crisis hasta hoy hay más de 1,7 mujeres más en situación de desempleo que había cuando empezó la crisis. Desde que empezó la crisis hasta hoy se ha más que duplicado la tasa de desempleo de las mujeres. Estábamos en un 11 en el cuarto trimestre del 2007, hoy estamos más cerca del 27% que del 26% de tasa de paro. Y más de 630.000 mujeres, algo más de 630.000 mujeres, han dejado de estar en alta en la Seguridad Social. Por cierto, muchas de ellas eran las cuidadoras no profesionales que nosotros dimos de alta en la Seguridad Social con la Ley de Dependencia y que el Partido Popular ha sacado del alta de la Seguridad Social. Hoy siguen trabajando, pero no tendrán en el futuro ninguna pensión. Bien, esta era la situación. Esta es la situación de las mujeres. No me parece una situación irrelevante. No me parece una situación pequeña en el empleo de las mujeres. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho frente a esta situación? Que es de lo que quería hablar hoy, de las políticas de salida de la crisis y, por lo tanto, de qué tenemos que hacer en las políticas de salida de la crisis para tener en cuenta también esta situación de las mujeres. Bien, en un primer momento, frente a la crisis, reaccionamos con medidas que podemos llamar de corte keynesiano, invirtiendo mucho dinero. Invertimos en 2 fondos que recordaréis cerca de 13.000 millones de euros, es decir, 1,3% del PIB en estímulos económicos dedicados al sector de la construcción, como muchas de vosotras denunciasteis en su momento, que no beneficiaron en nada a las mujeres, porque las mujeres no estaban en el sector de la construcción. Pero peor que la indiferencia, que esa indiferencia frente a la situación de las mujeres, es lo que está sucediendo en este momento con las políticas de recorte del gasto social. Porque las políticas de recorte del gasto social, lo sabéis todas, no son neutras. Tienen un importante componente de género. Cada vez que se recorta en educación infantil, cada vez que se recorta en atención a la dependencia, se recorta para toda la ciudadanía, pero se recorta especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que trabajamos fundamentalmente en estos sectores de actividad productiva y los recortes de empleo nos afectan fundamentalmente a nosotras. Ya se ve en la última encuesta de población activa, por primera vez el último año el paro de las mujeres es más grande que el de los hombres y porque además al haber un importante recorte de gasto social, de recorte en educación infantil, de recorte en atención a los mayores, de recorte en atención a la dependencia, esa función social que estamos ejerciendo desde el Estado pasa a las familias. Y no nos engañemos, hemos avanzado relativamente poco en corresponsabilidad. Sigue habiendo una marcada división sexual del trabajo, con lo cual cuando el Estado se retira, como se está retirando en este momento, quien asume el trabajo de cuidado somos las mujeres. Eso es consecuencia de que no podamos acceder, además de perder en posición social, además de perder en gasto social, no podamos acceder en igualdad de condiciones al empleo, porque no podemos negociar en igualdad de condiciones cuando accedemos al mercado de trabajo. Por eso somos más
en los trabajos temporales, por eso somos muchas más en los trabajos a tiempo parcial, por eso somos más entre los trabajos peor pagados y por eso, y con esto termino, trabajamos más horas que los hombres, porque efectivamente al tiempo de trabajo remunerado, que es menor que el de ellos, y eso nos perjudica porque luego nuestras pensiones son peores también, al tiempo de trabajo remunerado tenemos que sumar el tiempo de trabajo de cuidados. Bien, esto nos debe servir como una enseñanza. Yo no creo que debamos mirar al pasado. Creo que estamos todavía empeñadas en construir el futuro. Tenemos que exigir una doble política. Tenemos que exigir basta ya de recortes en gasto social, basta ya de políticas de austeridad que se centran en el gasto social. Vayamos a un modelo de crecimiento económico, pero eso sí, vayamos a un modelo de crecimiento económico, de estímulos económicos, de estímulos a la creación de empleo que tenga en cuenta de una vez por todas la situación que la crisis ha provocado sobre las mujeres. Esto era lo que quería deciros hoy, además de volver a felicitaros, porque hoy es nuestro día y creo que debemos estar de enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Carmen Flores. Yo creo que a Carmen la conocéis o la conocemos todas. Ella es la presidenta de la Federación de Familias Monomarentales, que especialmente, como bien sabéis, también son mujeres. Carmen. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros la oportunidad de venir aquí y expresar nuestra voz y nuestro sentir, ¿no? desde las asociaciones que componemos la Federación. Y bueno, me habíais pedido que os contara cómo nos ha afectado la crisis a las familias monomarentales. Y datos no tengo, pero sí tengo datos de que el 48% de las familias más pobres son monomarentales. Eso quiere decir que efectivamente la crisis nos ha afectado directamente, que potencialmente solamente somos una persona adulta a cargo de nuestras familias, que los recortes sociales han sido bestiales, que no se puede hablar de empleo, ni de pleno empleo, por supuesto, sin hablar de conciliación, y que el gasto en conciliación, yo no sé en cifras en cuánto se ha visto reducido, pero sí sé deciros que en nuestras asociaciones está siendo verdaderamente una catástrofe, porque las escuelas infantiles, al menos en la Comunidad de Madrid, han subido tanto que hay un mínimo de 150 euros y que se están replanteando cerrarlas porque no se han cubierto plazas. Pero no han analizado por qué no se han cubierto esas plazas, porque, claro, la gente no las puede pagar, las mujeres no las pueden pagar. Y hablando de mujeres, que es más difícil la promoción porque tenemos a cargo a nuestras hijas y a nuestros hijos, es muy complicado poder acceder a puestos mejor remunerados, con más responsabilidad y, sobre todo, con un horario compatible con esos servicios, o sea, con la escuela principalmente, ¿no? Entonces eso hace que tengamos mucho nivel de riesgo de pobreza y que nuestros hijos y nuestras hijas son las principales víctimas de esta situación, y que no hay manera de hacer llegar a entender que invertir en conciliación es invertir en el futuro y es invertir en las familias y es invertir en el propio país, porque nuestros hijos y nuestras hijas son los que nos van a mantener el día de mañana. Entonces necesitamos que tengan las mismas oportunidades y que podamos acceder a los servicios, que esos servicios sean públicos, que se nos garantice esos accesos a esos servicios y que se tenga en cuenta sobre todo la empleabilidad y la conciliación para nuestras familias, porque el riesgo de pobreza es verdaderamente elevado, ¿no? Y no sé qué más os puedo contar, pero bueno, os agradezco y desde luego felicidades a todas y a todos también los que estáis aquí, porque el apoyo no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad es lo que va a hacer que podamos construir una sociedad más igualitaria. Gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Cristina García Comas, que es subdirectora de la Fundación Mujeres, a la que también seguramente la mayoría conocéis, y que trabajan además en políticas de empleo y de conciliación para las mujeres y también para los hombres. Cristina.
Muchas gracias, Puri. Buenos días y felicidades a todas las mujeres en este día conmemorativo. Yo quería destacar nuestra preocupación por la absoluta debilidad de las políticas de igualdad de género y, en particular, de las políticas de conciliación, que está teniendo un efecto y va a tener un efecto demoledor respecto del empleo de las mujeres. Se está viendo en estos momentos con la gestión de la crisis económica, en el que ha pasado a un segundo plano las prioridades en materia de igualdad y el desarrollo y aplicación de la normativa vigente en materia de igualdad. ¿Por qué este efecto? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, supongo que el resto de las compañeras irán perfilando algunas cuestiones. Yo quiero centrarme en dos elementos o en dos cuestiones que forman parte del desarrollo de las políticas de conciliación y de igualdad. Por un lado, el papel de las empresas y que están desarrollando o están aplicando el mismo criterio que los poderes públicos en relación a las políticas de igualdad. Y es decir, las empresas en estos momentos están poniendo en un segundo plano la elaboración y, sobre todo, la aplicación de los planes de igualdad. ¿Esto qué significa? Que los planes de igualdad son uno de los instrumentos que la normativa ha articulado para promover el acceso, la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres. Si esto se coloca en un segundo plano, la corresponsabilidad de una parte del sector del empleo, que son las empresas, dejan de ser corresponsables en la política, ¿no?, de eliminación de las desigualdades y discriminaciones que hay en el mercado de trabajo. Y todo esto en parte en connivencia con los poderes públicos, porque pasar a segundo plano las prioridades y las medidas que se desarrollan en el marco de las políticas de igualdad, lo que hace es un proceso de relajación, una situación de relajación de la supervisión, del seguimiento y de la evaluación del alcance de los resultados en materia de igualdad. Y esto, en el marco del empleo, en una situación en la que efectivamente es delicada y en la que siempre hemos trabajado por eliminar las desigualdades de género, bueno, pues hace que efectivamente se produzca un impacto mucho mayor en relación a la situación de las mujeres en el empleo. Si me voy a la parte de las políticas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, ocurre lo mismo. Han pasado a un segundo plano el desarrollo de las políticas de conciliación. Y esto se está viendo desde la nueva normativa que se está elaborando, que se está aprobando vía reforma laboral, que está conculcando parte de los derechos de conciliación de las personas. Tiene que ver con cada vez una red de servicios de apoyo cada vez más débil, que repercute, como decía Mariluz, en la compatibilización y la compaginación de las responsabilidades familiares, domésticas y laborales de las personas, y que efectivamente tiene una mayor incidencia en el caso de las mujeres. Y luego, si nos centramos en el marco de la empresa, igual, las políticas de conciliación, las medidas de conciliación en las empresas están pasando también a un segundo plano. Han dejado de ser un valor creciente de la empresa. Durante muchos años eran uno de los elementos que de alguna manera prestigiaban parte del desarrollo de la gestión empresarial, y ahora han pasado a un segundo plano porque ahora mismo las empresas están en un proceso de acuciante necesidad de gestión económica y financiera. Y esto tiene consecuencias respecto de la permanencia, ya no solamente del acceso, sino del mantenimiento del empleo de las mujeres, y probablemente esté provocando o está incidiendo en la definición de los criterios o de algunos criterios selectivos para pasar a reducir plantillas. Y me explico. En Fundación Mujeres, en los últimos 2 años, está habiendo cada vez más mujeres, están acudiendo cada vez más mujeres que tenían una situación estable de empleo y que estaban reconocidas en su empleo, y que han pasado a formar parte del ERE correspondiente de la empresa como consecuencia o al poco de la maternidad o de acogerse a una medida a jornada reducida. Esto tiene consecuencias muy directas sobre el empleo. Tiene consecuencias muy directas sobre el empleo de las mujeres. Y la debilidad
de las políticas de conciliación, la debilidad de las políticas de igualdad, no hace más que acrecentar, por un lado, la precarización del empleo de las mujeres y, por otro lado, la expulsión de las mujeres del empleo. Y esta es una situación desastrosa no solo para las mujeres, lógicamente, sino también para la economía y para el sistema democrático. Nada más. Bueno, y vamos a dar la palabra a nuestra empresaria de hoy, a la que yo creo que muchas conocemos, porque lleva muchos años siendo empresaria, Olga. Ella dice desde que era pequeña. Yo creo que sí, que la conocemos, a Olga Domínguez, que pertenece a la empresa Par de Dos, y que nos va a contar también cuáles son las dificultades en este momento de las mujeres empresarias. Sí, os voy a contar las dificultades y también un poco de historia. Yo en el año 74 entré a trabajar en una imprenta grande. En el año 88 la imprenta grande cerró porque estaba en el centro de Madrid y había que construir, y entonces era mucho más rentable cerrar la imprenta y construir que mantener la plantilla, que éramos 166 personas. Como yo era la presidenta del comité de empresa entonces, pues no encontré trabajo en ningún sitio, nadie me lo dio, me tuve que montar por mi cuenta. Quiere decirse que en el 88 decidí que me montaba por mi cuenta, me reciclé porque era encuadernadora y me metí al tema de la informática y a la maquetación. Monté la empresa con la indemnización que me dieron, monté la empresa con el paro acumulado y monté la empresa con una subvención al crédito. En su día gobernaba por entonces el Partido Socialista en Madrid, una subvención al crédito. Tuve que pedir un crédito y me subvencionaron el crédito. Así fue como monté yo en su momento, en el año 88, la empresa. Trabajamos duramente durante 8 años, trabajamos en un cubículo prácticamente, nos reciclamos, aprendimos a trabajar y como había mucho trabajo, cosa que no ocurre ahora, tiramos para adelante. Es decir, pero trabajábamos sábados, domingos, lunes, martes, miércoles. Es decir, que cuando la gente dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo conozco a poca gente que en mi situación lo haya hecho, ¿no? Contratamos mujeres, hicimos una empresa de mujeres y desde entonces hasta que ha llegado la crisis hemos estado trabajando bastante bien. Hemos trabajado con grupos de mujeres, con ONGs, con el Instituto de la Mujer, con las concejalías de mujer, con todo aquello que tenía que ver con el tejido social del feminismo. Trabajamos bastante, pero llegó la crisis y cuando llegó la crisis el trabajo baja el precio del trabajo, se abarata el trabajo, los costos suben, sube el agua, sube la luz, sube el teléfono, sube el IVA, sube el IBI, sube lo de las basuras, en fin, sube todo, el trabajo baja y encima se abarata. Se tarda mucho en cobrar, es decir, que yo creo que algo que le ha pasado a la pequeña empresa siempre, el trabajo que se hace, y por si esto fuera poco, además de llegar la crisis, llega la derecha. Y cuando llega la derecha al gobierno, esto es un auténtico desastre para las mujeres, también para las pequeñas empresarias. El brutal ataque de la derecha a las organizaciones de mujeres es un desastre también para nuestra empresa. Y lo es porque no se trabaja, es decir, la asfixia que intenta el actual gobierno con las organizaciones de mujeres es una asfixia, por un lado, estigmatizándolas y, por otro lado, fundiéndolas económicamente. Habíamos pagado el local y resulta que lo hemos tenido que volver a hipotecar, porque fuimos como hormiguitas y hemos tenido que volver a hipotecar los locales para poder seguir manteniendo los puestos de trabajo. Tanto es así que competimos con un crédito que ahora es al 7%, no como se lo están dando a los bancos. Es decir, que nosotros estamos pagando por el crédito que tenemos el 7%. Se une a esto la desregularización enorme que se está dando en el sector. Ahora mismo se imprime en China. Se maqueta, ¿me podéis dar un poquito de agua, por favor? Que me estoy quedando seca. Uy, que ya no me puedo levantar. Estoy enganchada aquí al duro banco. Se imprime en China, como digo, pero se maqueta en Colombia o en México y se manda para acá. O en el mejor de los casos, si se trabaja aquí, trabaja una mujer en su habitación con un ordenador, le pagan a obra hecha, ni tiene derechos ni tiene regulación ninguna. Es decir, las condiciones son realmente penosas. Se le llena la boca del tema de los emprendedores a la derecha, pero lo cierto es que está acabando con la pequeña empresa y yo creo que el interés de la derecha no está en los emprendedores, está en convertirnos en esclavos y en esclavas, en desregularizarnos de tal manera que lleguemos a estar en las mismas condiciones que tienen los chinos para que, supongo yo, pueda Europa competir con China. Creo que esa es la historia que quieren hacer, ¿no?
Le pedimos a la derecha y a su gobierno, desde las pequeñas empresas mujeres, que nos pase a las pymes la financiación en las mismas condiciones que se le ha dado a la banca, que nosotras la vamos a utilizar para puestos de trabajo, no para despedir a trabajadores y a trabajadoras. Que cumpla con el punto de su programa electoral que decía que no se pagaría el IVA hasta que la factura no estuviera cobrada. Que si ha sido capaz de facilitar el blanqueo de dinero sucio con su amnistía fiscal, sea capaz de implementar dinero a medidas para que se ponga a funcionar a cabalidad el tema de la dependencia como nicho de empleo y como la manera más efectiva de que no sean las mujeres quien de gratis apechuguen con la asistencia y nos afecte a la sociedad entera. Que deje de una vez por todas de atacar a las mujeres y que seamos entre todas capaces de hacer complicidad y red de mujeres para que las mujeres accedan a los puestos de trabajo y no pierdan los que tienen. Nada más. Muchas gracias, Olga. Ahora vamos a dar la palabra a Pilar Lucio, que es portavoz adjunta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Además, Pilar ha sido consejera en Extremadura también y tiene también mucha experiencia en políticas de empleo y en políticas de igualdad. Os tengo que decir que el secretario general se tiene que ir seguramente en cuanto acabe Pilar, porque tiene otras cuestiones en su agenda. Yo sé que, muy a su pesar, que le gustaría quedarse a escuchar el debate hasta el final, pero bueno, vamos a darle mucho las gracias también por haber estado aquí esta mañana. Pilar. Pues muchas gracias, Puri. También sumarme a las felicitaciones que nos debemos hacer entre todas nosotras y a las felicitaciones que esta sociedad debería tener por los avances que hemos tenido. Yo creo que hoy es un día para denunciar, pero también es un día para seguir avanzando, teniendo en cuenta el proceso en el que estamos ahora mismo dentro del partido, de seguir construyendo nuestro proyecto y de construir un proyecto cada vez más adecuado a las necesidades de las mujeres. Retomando también un poco lo que cada una de vosotras habéis dicho, yo destacaría los efectos devastadores que está teniendo la política del Partido Popular en lo relativo al papel de la mujer en el mercado de trabajo, tanto como trabajadora por cuenta ajena como empresaria, como nos acaba de comentar Olga. Diría que hay una doble penalización. La doble penalización que viene primero por una reforma laboral que está movilizando por completo las condiciones de trabajo, cosa que es importantísima para el trabajo femenino, pero que como cosa particular, pero que está tirando por tierra derechos que habíamos adquirido a lo largo del tiempo. También esa doble penalización es por el retorno a los cuidados que nos queda irremediablemente o que queda a muchas mujeres debido a que la red de servicios públicos se va cayendo con las medidas que van tomando. Quiero destacar que la mejor política de empleo, y así lo decimos en nuestro documento, es una buena política de crecimiento económico. Y ahí es donde yo creo que debemos estar para construir lo que decía inicialmente, para mirar adelante. El papel que tiene que tener la mujer en ese nuevo modelo productivo y en ese nuevo modelo de crecimiento que queremos construir. Porque queremos potenciar sectores que están todavía infraexplotados, digamos, en el cual las mujeres pueden tener un importantísimo papel. Porque queremos también potenciar nuevos modelos de empresas socialmente más responsables, que tengan en cuenta más todas las políticas que tienen que ver con conciliación, pero también las políticas medioambientales y que tienen mucho que ver también con valores femeninos. Y queremos un nuevo modelo, una nueva cultura empresarial que no se base en la mera acumulación de la riqueza, sino también mirar por las personas, que es lo que nos tiene que a nosotros identificar como modelo socialdemócrata en cuanto al sistema productivo. Ahí quisiera también destacar que las políticas de conciliación son, a su vez, políticas generadoras de empleo. Sabemos que el 25% del trabajo femenino está en las administraciones públicas, que muchas de esas mujeres trabajan en sanidad, trabajan en educación, trabajan en dependencia. Eso por un lado, pero por otro lado el freno que supone a la incorporación al empleo de muchas mujeres que se encuentran en esa necesidad de cuidados tanto de niños menores como de personas mayores. Estamos en ese momento de centralizar las políticas de conciliación como políticas generadoras de empleo. Ahí también no quiero dejar pasar
que debemos sentirnos muy orgullosos de las políticas que hemos llevado a cabo desde el Partido Socialista en cuanto a la activación hacia el empleo de muchísimas mujeres, cómo ha subido la tasa de actividad en apenas 20 años, la tasa de actividad femenina. Eso tiene que ver con nuestras políticas, tiene que ver con las políticas activas de empleo, tiene que ver con esa intensividad con la que hemos desarrollado políticas activas de empleo para fomentar que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo, se mantuvieran en el mercado de trabajo, políticas activas de formación que les han permitido dotarse no solo de la formación, sino de la capacidad y la seguridad para incorporarse al mercado de trabajo, que eso no lo debemos olvidar y que obviamente con los recortes en políticas activas de empleo eso se está diluyendo. Aprovechemos que todavía sigue creciendo la tasa de población activa para que todo este cambio y todo este modelo que nosotros queremos defender y que estamos defendiendo ya mismo podamos llevarlo adelante rompiendo con brecha salarial, con muchas cuestiones que tienen que ver con el empleo femenino, pero sobre todo que estemos presentes en ese cambio de modelo que queremos. No me enredo más, Alfredo, que te tienes que marchar. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle ahora en último lugar, antes de abrir un turno también de intervenciones para todas las personas que quieran hacer también su aportación y su reflexión, vamos a darle la palabra a Elena Valenciano. Elena. Muchas gracias, Puri. Gracias a todas por haber venido, que yo sé que no era una mañana fácil. Gracias por estar aquí. Pues a pesar de que siempre habíamos dicho que el camino de la igualdad no era un camino en una única dirección, ¿no? que tenía riesgos, que era un camino en el que cabía el retroceso, insistíamos mucho en esa idea. Creo que jamás imaginamos que esta combinación, como decía Olga, ¿no?, de crisis económica y gobierno de la derecha, fuera a conseguir un retroceso tan espectacular en tan poco tiempo. Me parece que no vimos nunca el alcance, ¿no? Y yo creo que se puede afirmar hoy, sin ser en absoluto exageradas, que gran parte de lo logrado en los últimos años está en peligro, ¿no? Que el modelo de la derecha sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Y es menos Estado social, menos igualdad de oportunidades, menos libertad, en definitiva, para nosotras, y, por lo tanto, asignación tradicional de roles. Las mujeres, como han dicho las compañeras, a desarrollar las tareas que el Estado social ya no va a hacer. Eso es más barato, además. Además, ordena a las mujeres en el lugar donde mejor ellos nos ven y relaja la presión sobre el mercado laboral. Así que el plan es prácticamente perfecto. El destrozo de la reforma laboral que ha producido la reforma laboral en el empleo en España, como ya han explicado mucho mejor que yo las anteriores intervinientes, el destrozo que la reforma laboral ha producido sobre el empleo en España, en el caso de las mujeres, es evidentemente un doble destrozo. Y podemos hablar casi de 3 millones de mujeres en paro en este momento. Pero además, bueno, efectivamente, esta facilidad para despedir nos golpea directamente. La ausencia o la cada vez menor capacidad de negociación colectiva nos hace también más débiles. Es imposible ejercer el derecho a la conciliación y además nos encontramos con un recorte brutal en escuelas infantiles, en servicios sociales, ley de dependencia. Todo eso hace que nosotros seamos las víctimas más fáciles de esta crisis, y el resultado es menos empleo, menos Estado social y, por lo tanto, menos autonomía para las mujeres. Y, de nuevo, este proyecto de la derecha, que, como digo, es el mismo de siempre. Esto en cuanto al modelo, muy rápidamente, ¿no?, en cuanto al modelo económico y social, en cuanto al poder, en cuanto a la capacidad de toma de decisiones por parte de las mujeres, en cuanto a la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, ellos y ellas nunca han estado de acuerdo en corregir esa desigualdad. Es como si la derecha pensara que la ausencia histórica de mujeres en el poder político, económico, etcétera, se debiera
a un hecho natural, a un cierto orden natural que no debemos de ninguna manera alterar. Y sin embargo, ninguna democracia moderna, ninguna, ha dejado de plantearse como un problema la ausencia de mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones. Pero no solo desde la preocupación de las mujeres por estar ausentes, sino desde hace ya muchos años desde la preocupación de la propia democracia por no ser capaz de incorporar a las mujeres. Y la derecha española, y ayer tuvimos un ejemplo clarísimo con las declaraciones de Dolores de Cospedal, la derecha española no entiende bien este problema, ¿no? Entonces, habría que decirles que nosotras no somos ni menos capaces, ni menos eficaces, ni estamos menos dotadas para ejercer el poder. No, nosotras lo que somos es el producto de una historia de subordinación y de dependencia. Y este es el problema. Somos herederas de una cultura que nos ha situado siempre en un espacio de inferioridad. Y esa es la cultura que nosotras combatimos. Esto no acaban de entenderlo. Nosotras preferimos ser herederas de todas aquellas que dijeron que no a un destino que les tenía preparada la historia y que lo combatieron. Esa es la gente, las mujeres en las que nosotras nos reconocemos. Y son mujeres que, como decía Puri en la presentación, citando expresamente a Carlota, son mujeres que pelearon para nosotras en gran medida. Es decir, que dieron una batalla que probablemente no iba a beneficiarlas directamente a ellas en su generación, sino que iba a beneficiar al resto de las generaciones. Ha sido una larga tarea y una dura tarea de miles o de millones de mujeres en el mundo y también en España, y a esas mujeres parece ignorar o despreciar la derecha, y en particular Dolores de Cospedal, cuando dice que las cuotas de representación son ofensivas o machistas. Efectivamente, es no entender que el objetivo de una sociedad que se quiera justa e inteligente, el objetivo de cualquier sociedad que se quiera justa e inteligente es combatir la discriminación de las mujeres, porque es una discriminación de origen profundamente injusta, y que las cuotas son una manera de acortar el camino, ese camino que toda sociedad inteligente y justa debe recorrer. Nosotras lo sabemos muy bien, y también sabemos que es posible que la señora de Cospedal no haya sufrido nunca de discriminación, no la haya sentido nunca. Pero le decimos desde aquí que hay millones de mujeres en el mundo que sí la sufren y sí la sienten. Y por lo tanto las afirmaciones de ayer son casi un insulto para todas ellas. Pero es verdad que la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres, nunca. La derecha española, eterna aliada de la Iglesia católica más conservadora, es una losa que pesa sobre los hombros de las mujeres, sobre la desigualdad de las mujeres. Para nosotras hoy es una losa el gobierno de la derecha. El segundo elemento, el tercero mejor, porque hemos hablado del mercado laboral y del modelo social, cómo encaja, ¿no?, que nosotras nos ocupemos de lo que van a dejar de ocuparse los poderes públicos. Hemos hablado del poder político, del poder económico, social, etcétera. Y hay un tercer elemento que es el de la libertad. También parece que la derecha española piense que hemos ido demasiado lejos, las mujeres, en esto de la libertad, de nuestra libertad, ¿no? Como que nos hemos pasado un poco en este camino, ¿no?, en nuestra obsesión por ser libres, en nuestro afán por ser libres. Les inquieta nuestra liberación. La que más les inquieta es la de nuestros cuerpos, evidentemente, la de nuestra capacidad para decidir cuándo somos madres, o incluso si somos madres o no lo somos, que también cabe. Esto les inquieta enormemente. A la vez dicen que somos mujeres cuando somos madres, y que cuando somos madres es cuando realmente somos mujeres.
y sin embargo piensan a la vez que la capacidad para decidir si lo somos o no, no debemos tenerla nosotras. Es decir, que tenemos que ser madres porque es lo que nos hace mujeres, pero la capacidad para decidirlo no debe estar en nuestras manos, porque ellos tienen jueces, médicos, ministros, que saben realmente lo que nos conviene a nosotras. Y este es también el proyecto de siempre de la derecha. Pues todo esto sucede cuando además tienen como gran coartada la crisis económica. Les resulta muchísimo más fácil porque tienen un instrumento letal que es la propia crisis económica. Y por eso yo creo que hoy podemos perfectamente decir, insisto, sin exagerar y sin acudir a la demagogia, que por primera vez desde hace muchísimos años es posible que la siguiente generación de mujeres sea menos libre que la actual. Es la primera vez que pasa desde hace muchísimos años y eso puede suceder perfectamente. Así que por eso hoy el compromiso con la igualdad es urgente y por eso el Partido Socialista Obrero Español renueva su compromiso y hace del compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres el fundamento del nuevo proyecto, del proyecto alternativo a esta derecha que nunca nos ha entendido y nunca nos ha querido. Y por resumirlo muy brevemente en casi 4 palabras, sería empleo para nuestra autonomía, protección de los poderes públicos para nuestra seguridad, igualdad de oportunidades para combatir la discriminación y democracia. Democracia, porque la democracia ha sido nuestra mejor aliada durante todos estos años. Más democracia es el 4º pilar. Así que este es un 8 de marzo imprescindible, es un 8 de marzo en el que conviene renovar firmemente la alianza entre los progresistas y las progresistas a favor de las mujeres y es como siempre un 8 de marzo para felicitaros y daros las gracias a todas.